Bien, vamos a entrarle a la segunda parte de la lección. Nada más un breve vistazo de lo que vimos. Ya decíamos que el ser humano es una realidad psicoorgánica. Ahí empezamos por volarnos cualquier tipo de dualismo, ¿verdad? No es solo psique, ni solo es físico, ni solo orgánico, sino que es una realidad psicoorgánica. Dos componentes presentes en el sistema. Decíamos también que es una esencia abierta, ya que aprende las cosas como reales, a diferencia de los animales que el impacto del ambiente es asumido como un puro estímulo. Para el ser humano no es un estímulo real que tiene realidad. Y ponía el ejemplo, ¿verdad? Que un obstáculo puede ser para un cangrejo una piedra, un palo, una botella, pero para un ser humano un obstáculo puede ser muchísimas cosas más, ¿verdad? No es puro estímulo. Por lo tanto, tiene una respuesta rica y amplia. Entonces, el otro elemento que es bien fundamental, el ser humano es inteligencia sentiente, donde sentir e inteligir no son dos cosas diferentes, sino que son dos componentes de un mismo sistema. De tal suerte que tenemos una sensibilidad inteligente y una inteligencia sensitiva. Entonces en eso sí es bien crucial también ese tipo de cosas. Entonces el ser humano, en virtud de su inteligencia, tiene en su implantarse en la realidad una particular forma de relación. Decíamos también del dimorfismo en el ser humano. Cuando hablamos de ser humano hablamos estrictamente de varón y mujer. No hay comparación, no hay punto de comparación. Son esos dos aspectos de la realidad, en esencia, el ser humano, ¿verdad? Cualquier otra comparación que se haga entre varón y mujer se debe a objetivos un tanto mezquinos, ¿verdad? Entonces el ser humano es el único individuo que tiene estricta individualidad. Ya vimos lo del desarrollo del niño y la cuestión que el ser humano es una transmisión tradente. Es decir, que no solo está conformado genéticamente por la concurrencia del padre y la madre, sino también está reconfigurado por la realidad. Estamos vertidos unos a otros. Los demás son parte de nuestra vida, nos guste o no nos guste. Bueno, entonces en esta segunda parte, ¿qué tenemos? El recalcar que el ser humano es esencia abierta, una realidad psicoorgánica. Esta realidad, ya en términos mucho más profundos, es una realidad física, psíquica y química. Es decir, el componente químico da la funcionalidad entre lo físico y lo psíquico. Voy a poner ejemplos bien precisos y que tienen un impacto en la vida del ser humano. La pornografía. La pornografía evidentemente entra por los ojos. También hay pornografía auditiva, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué provoca? Provoca una reacción química de excitabilidad. Esa excitabilidad remarca la componente física sexual del ser humano. Entonces, por eso, ya en el campo médico, la pornografía está considerada como un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque impacta en todo el ser humano y de alguna manera, o de una manera bien específica, modula su conducta, ¿sí? Una persona asidua a la pornografía va a tender a ser menos racional, menos sensible y menos perceptiva, y va a tener unos niveles de agresividad bastante fuertes. Entonces, la pornografía impacta en el sistema nervioso central,
En ese sentido, nos genera una reacción química. Voy a poner otro ejemplo que es pertinente, ¿va? Por ejemplo, muchas chicas tienen dificultades después del bachillerato. Me explico. A veces en las fiestas de bachillerato hay gente que en la fiesta por primera vez tiene contacto con el alcohol, con la cerveza. Pues sepan ustedes que un trago de ron o cualquier otra bebida o 2 cervezas tiene un impacto bien específico de una reacción química en el lóbulo frontal del cerebro. ¿Qué significa esto? Significa en el lóbulo frontal es donde más o menos decimos que están las, ¿cómo se le llama? Las inhibiciones. Si una persona con bebida tiende a perder las inhibiciones, es más atrevido o más atrevida, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado? Tenemos la fiesta, y en febrero, marzo, y anda la cigüeña buscando a algunas personas, ¿verdad? Porque ahí hubo una reacción química que nos afectó. Entonces no debemos tomar muy a la ligera este tipo de cosas. Otra muestra de cómo opera el quimismo en nosotros, puedan ustedes, hay una sustancia que segregamos que es la adrenalina. La adrenalina es muy importante porque dispara 2 cosas. Cuando, por ejemplo, estamos violentos, enojados, se nos dispara la adrenalina, ¿sí? Pero también cuando tenemos miedo, se dispara la adrenalina. O sea, el mismo quimismo que se utiliza para la agresión, se utiliza para el miedo. De tal suerte que nosotros sabemos que una persona que tiene mucho temor es una persona que puede tener tendencias muy agresivas, ¿verdad? Otro ejemplo bien típico con los perros. Nosotros hemos perdido la capacidad como seres humanos por el mismo ambiente de captar cosas. Pero un perro, por ejemplo, se encuentra con alguien que tiene miedo, entonces el perro solo va a percibir la adrenalina, va a percibir que esa persona es un riesgo, es un peligro, ¿verdad? Y va a sentir una agresión. Entonces, por lo tanto, el perro va a mostrar los colmillos, ¿verdad? Mostrar los colmillos y va a tener una actitud agresiva. ¿Por qué? Porque la adrenalina que la persona segrega es un riesgo para el perro. Al menos él así lo percibe, ¿verdad? Entonces, en esto es bien importante tener bien en claro, ¿verdad? Entonces, la estructura de suscitación, la suscitación que se da por la impresión de realidad, eso nos afecta en nuestra estructura corporal completa y de ahí se monta la respuesta. Es el mismo mecanismo animal, pero que en el ser humano, por ser una inteligencia sentiente y una esencia abierta, tiene un horizonte mucho más rico. Espero que eso quede, si no, pues vamos a tener los espacios para ir explicando bastante mejor. Ahora, los seres humanos, como todos los mamíferos, o como la gran mayoría de mamíferos, somos gregarios, ¿verdad? Algunos mamíferos no lo son, pero la gran mayoría, y entre ellos el ser humano, somos gregarios. ¿Qué quiere decir? Tenemos la tendencia a formar grupos. Entonces, pues sí, los partidos son grupos, las iglesias son grupos, los grupos de amigos, los grupos de mi carrera, los grupos de mi colonia, los grupos de mi cantón, los grupos de mi barrio, los grupos de mi pueblo. O sea, tenemos una tendencia a agruparnos, normal. Entonces, cuando los grupos de una sociedad son violentos, lo único que manifiestan y lo único que nos muestran que la estructura social es violenta, ¿verdad? O sea, no hay que culpar a los grupos, hay que ver la estructura social también, ¿verdad? Entonces, para el caso de un problema que no se habla, pero un problema que sigue presente y en el cual seguimos cometiendo las mismas estupideces. Por ejemplo, las pandillas. Las pandillas son un problema delincuencial, pero sobre todo son un problema social. En ese sentido, sabiendo cuál es la naturaleza, si solo abordamos el problema desde la perspectiva
delincuencial, eso no va a tener solución. La violencia nunca va a parar, ¿verdad? Entonces, es un problema social. ¿Y por qué lo digo? Porque hay otros países, por ejemplo en Europa, en mismos Estados Unidos, hay pandillas y no necesariamente las pandillas ahí, al menos no todas, hay algunas que son positivas, es decir, hacen arte, tienen negocio, tienen tendencias culturales, o sea, no todo, ¿verdad? No todo es violencia. Por ejemplo, no son lo mismo, no tiene la misma magnitud los grupos en Nicaragua que en El Salvador. ¿Por qué en El Salvador son más violentos? ¿Verdad? Entonces, eso hay que verlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar socialmente? ¿Destruyendo los grupos? No, porque esa es una cuestión de naturaleza humana, sino más bien transformando esos grupos, como se ha hecho en otros lugares, por ejemplo Ecuador, ¿verdad? Que les han ido transformando en grupos productivos. Entonces, eso es como una de las discusiones que ha habido entre las universidades y los diversos gobiernos que han pasado, incluido que no termina todavía de entender que el problema de las pandillas no solo es un problema delincuencial, sino que también es un problema social, de falta de oportunidades y de vacíos, ¿verdad? Bueno. El otro elemento es territorio. Todos los seres vivos, y sobre todo el ser humano, y en este caso los mamíferos, son territoriales. Los seres humanos somos territoriales también. Claro, algunos todavía andan marcando los árboles orinando, ¿verdad? Pero bueno, eso no es la territorialidad. La territorialidad que hablamos, hasta la misma ley la reconoce. Es decir, por ejemplo, nosotros somos el territorio de El Salvador. Ese territorio nos da una identidad, ¿verdad? A veces una identidad que nosotros, como estamos inmersos en ella, no somos capaces de percibir, pero otra gente no salvadoreña rapidito dice, estos son salvadoreños, porque hay una identidad de la cual todavía no somos conscientes. Lástima. Yo recuerdo que cuando convivíamos en el extranjero, la gente rápido decía, no, estos son chapines y estos son salvadoreños. Siempre están molestando, ¿verdad? Siempre están riéndose, siempre están haciendo escándalo. Entonces, hay cosas que nos identifican. Entonces, el territorio, por ejemplo, la ley reconoce que tu hogar es tu territorio primordial. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si alguien entra a tu casa y pone en riesgo a tu familia y usted se defiende y de alguna manera causa daño a la persona o a las personas que entraron, la ley va a tipificar eso como legítima defensa. ¿Por qué? Porque la ley reconoce que tu casa es tu territorio primordial. Aunque a veces por la incipiente democracia que tenemos, la democracia de mentira que tenemos acá, a veces la policía, por ejemplo, no respeta el derecho al territorio. Por ejemplo, nadie puede entrar a un hogar sin una orden judicial, ¿verdad? Sin una orden legal. Pero aquí hay diferencias de ley, ¿verdad? O sea, las puertas no se botan en San Benito, las puertas no se votan en colonias exclusivas, pero sí en colonias populares, ¿verdad? No solo botan puertas, sino que roban cosas. Entonces, esto es una violación a la ley, porque la ley y nuestra Constitución reconoce el derecho al territorio, ¿verdad? Y el territorio primordial es tu hogar. Entonces, somos territoriales. Y ahí, en esto tenemos que ir reflexionando. ¿Por qué determinados grupos se comportan así? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo podemos desmontar esto? Entonces son cosas que hay que desmontarlas con inteligencia, nunca con violencia, porque no vamos a tener solución, ¿verdad? Bueno, entonces, sintetizando. El ser humano, aquí le pusieron hombre, eso hay que corregirlo, el ser humano es un animal de realidades. Antes que animal racional, somos animal de realidades. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a lo real de las cosas, a lo real de la realidad. Es más, el ser humano
es el único animal que proyecta. ¿Qué quiere decir eso? Los otros animales no dibujan en su cabeza qué van a hacer. Por ejemplo, para que se entienda mejor, usted quiere conseguir un permiso y de repente se levanta oficioso, amable, servicial, y el papá y la mamá, que son nadie ingenuos, dicen, ay, ¿qué le pasa? ¿Estará enfermo? ¿Estará enferma? ¿O algo quiere? ¿Sí? Y ahí usted ya con cara de buena gente, rápido va después, ya que ha hecho su ambiente, dice, me dan permiso para tal cosa. ¿Sí? Entonces, el ser humano tiene la capacidad de proyectar. Entonces, es importante, sobre todo en las edades de ustedes, que vayan perfilando su proyecto de vida, es decir, ¿qué quiero? Claro, hay gente que dice, no, yo quiero ser profesional de tal cosa. Claro, pero usted lo ve y uno dice, bueno, este dice que quiere A, pero todos los caminos indican que va a ir a B. Si tenemos que ser coherentes con lo que proyectamos, ahí empieza la verdadera maduración de las personas, ¿verdad? Bueno, entonces el núcleo fundacional de lo social es la familia, ¿sí? Eso que quede bien, bien claro, porque después lo vamos a tocar. La familia es el núcleo fundacional. Ante la realidad nosotros presentamos un esbozo, ¿verdad? Un esbozo que vamos a ir poniendo las condiciones para que ese proyecto se haga realidad. Explicando más radicalmente, entonces el ser humano y los seres vivos reciben de la realidad una impresión. Esa impresión de realidad, que es inteligible y que es sensible, nos provoca una modificación tónica, es decir, un cambio en nuestra estructura corporal. Y de ese cambio de la estructura corporal va la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ya en términos más humanos? Tenemos una aprensión que es sensible, y de la aprensión sensible pasamos al logos y la razón. Es decir, cómo nosotros vamos desplegando nuestra inteligencia, cómo nosotros vamos proyectando. De hecho, hacer trabajo manual potencia el desarrollo de la inteligencia. No es cierto de que, ay, la niña, ay, pobrecita la niña, o el muchacho no puede hacer oficio porque ya está en la universidad, es tan ocupado que pasa. Pura mentira, pura mentira. Somos sinvergüenzas en eso, ¿verdad? Entonces, pero también es cierto que hay que entender. Por ejemplo, la pedagogía moderna dice que entre más trabajo manual hacemos, más potenciamos nuestra inteligencia. Entonces eso hay que tenerlo bien claro, porque si no vamos a caer en eso, que una cosa es lo sensible y otra cosa es la razón. Ya sabemos que en el ser humano es inteligencia sentiente, ¿verdad? Bien, de esto les recuerdo, si quedan vacíos, después vamos a ir rellenando. El tema de la ética no lo voy a tocar aquí ampliamente, porque este va a ser el otro apartado del tercer acercamiento a la realidad humana. Lo único que voy a decir es que el ser humano es el único animal que desgaja de sí mismo una dimensión ética. Pero esa dimensión ética nos sirve y nos ha servido a lo largo de la historia humana para la misma supervivencia, para el proceso de hominización hacia el proceso de más humanización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que sin un componente ético no podríamos dar el salto de la competencia a la colaboración, que es lo propiamente humano actual, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos que tener bien claro eso, ¿verdad? Este es un proceso. ¿Cómo surge la ética? Eso lo vamos a ver en otro apartado. Ahora bien, estos componentes de la naturaleza humana, lean abajo, tener,
poder y saber es algo positivo. Positivo porque es en el marco de las posibilidades. Es decir, todos queremos tener, es más, necesitamos tener. Necesitamos poder también, poder en el sentido de posibilidad, ¿verdad? De poder hacer, de poder acceder, y también necesitamos saber, porque si no, no vamos a ser viables en el contexto de realidad que nos toca vivir. Ahora, eso que es positivo se puede pervertir y de hecho se pervierte. Yo lo voy a poner con las palabras que están arriba. La tentación del poder, tener y saber. ¿Y qué implica eso? Cuando yo quiero, yo tengo poder, pero ese poder de posibilidad está marginando, excluyendo y me posibilita estar encima de los demás, eso ya cae en el rubro de la tentación y de alguna manera de idolatría, ¿sí? Pues solo Dios debe estar sobre, y además no está sobre, está en medio de. Lo tenemos también, hay una mala lectura de Dios, ¿verdad? El otro componente, el tener, eso no es malo. El problema es cuando ese tener es por encima de nuestras necesidades reales, ¿sí? Ese tener excesivo que excluye de los medios a los demás. Ahí empieza a ser tentación y endiosamiento para el ser humano. Y en cuanto al saber, cuando el saber se trastoca en poder de manipulación, en manejo de los demás, ¿verdad? Ay, hermana, soñé con usted, ¿verdad? O poner, como bien se dice en el Evangelio, a los fariseos Jesús, generar una serie de leyes, de cosas que la misma persona no está en condiciones de cumplir. Eso es fariseísmo, ¿verdad? Exigir a los demás, pero uno tener vía libre para cualquier cosa. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos presente, ¿verdad? La gran mayoría se declara creyentes, y entonces es importante que veamos que esto que es positivo en nuestra naturaleza humana, si nos dejamos llevar por la tentación, si lo extralimitamos, puede convertirse en factor de pecado estructural, como decía Monseñor Romero y como han dicho muchas iglesias, ¿verdad? Bueno, entonces como especie e individuo, volvemos al inicio, tenemos la propensión al control de sí, o sea, al control de nosotros mismos y al control del entorno, ¿verdad? Sí, crezcan y multiplíquense, dominen la tierra. Entonces, el control de sí y el control del entorno. Hay un gran dilema acá, porque muchos jóvenes pierden control de su vida, y se pierde control de su vida por cuestiones químicas, conductuales y de relaciones sociales. Ahora, estamos vertidos unos a otros, quiere decir que no estamos de espalda, estamos en sintonía, somos una misma especie. Entonces, para el animal de realidades, eso quiere decir AR, para el animal de realidades, el ser humano, vivir es estricta convivencia. Nadie vive solo, y si vive solo, pues se degrada, ¿sí? Se degrada. Entonces, vivir es estricta convivencia. El con es lo social, ¿sí? Y entonces vuelvo también a otro ejemplo radical. Aquí hay dos animales. Yo tengo una vaca humilde, más que humilde, un tanto miserable, y le digo a uno de ustedes: hey, mira, vos tenés un toro de buena raza, préstamelo para mejorar ahí, pues sí, mis animalitos. Y te dice: no, el profe es buena gente, se lo voy a prestar. Y bueno, claro, a ver si mi vaca aguanta el amor de ese toro tan grande, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ahí sí hay una estricta traslado genético, tanto de la vaca como del toro. Es decir, tendríamos un animal que es la sumatoria de los dos, ¿sí? Un animal mejorado. Entonces, en el animal humano eso no opera, ¿verdad? Porque somos una realidad, que decíamos, una transmisión tradente. Hay transmisión genética, pero hay cultura, formas, ¿verdad?
Bueno, entonces es realidad y genética es lo que conforma al ser humano. El ser humano no solo es transmisión genética, por eso decía que el ser humano tiene estricta individualidad, no es la suma del papá y la mamá, es otro individuo estricto porque está conformado por su propia realidad, su realidad que le toca vivir aún en el mismo entorno familiar. Entonces, esta transmisión tradente y esta particular forma de inteligencia sentiente y esa particular forma de crecer genética y cultura y tradición nos hace que aunque nazcamos en diferentes realidades o que recibamos formas de estar en la realidad diferentes, campesino, alguien empresario, alguien urbano, empleado, todos tenemos la misma capacidad. Y esto es bien radical. Aunque usted nazca en el contexto que nazca, la potencialidad del ser humano es la misma. Es decir, si usted nació pobre, no está condenado a vivir pobre y morir pobre, ¿sí? Si usted nació rico, por lo tanto tampoco. Porque puede que no tenga usted la capacidad de sus padres y termine perdiendo todo, ¿verdad? Entonces, eso es bien radical. Cuando le preguntaban al padre Yacuría quién es más inteligente, él decía aquel que tiene mayor aprehensión de realidad. Y eso la tenemos todos si nos metemos en esa cuestión científica de que somos una inteligencia sentiente. No separamos el sentir del inteligir. Entonces, aunque recibamos formas diversas de estar en la realidad, todos tenemos la misma potencialidad de trascender, todos tenemos esa capacidad, de tal suerte que, aunque hay gente que así piensa, este nació pobre y pobre se va a morir, usted no está condenado a menos que crea esa estupidez, ¿verdad? Bien, entonces en su raíz más profunda, el humano es radicalmente social. O sea, lo social no es un agregado ni es un contrato, como decía y aprendimos en el bachillerato Juan Jacobo Rousseau. La comunicación es esencial a la convivencia. Entonces, siempre que hablamos de convivencia, hablamos de comunicación. Entonces, ustedes quieren potenciar su realidad personal, potencien la convivencia y la comunicación. Ahora bien, esta realidad de celulares, audífonos, videojuegos, vínculos en lugar de relaciones, vínculos que podemos cortar, volver a conectar, desconectar y manejar a nuestro antojo, eso nos va a pasar la factura en la calidad de personas y de ciudadanos. Es decir, porque todas esas cosas que nos distraen de la comunicación, y no me refiero solo en lenguaje, me refiero a la comunicación de sentimientos, de compartir, de colaborar, de convivir. Eso es lo que toda esa estrategia, digamos, del sistema capitalista nos está impactando. Sistema capitalista neoliberal, ¿verdad? Bueno. Entonces, el control del medio en forma acaparadora, excluyente y exclusiva, pone en el centro al poder y al tener y no a la convivencia y a la comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas me separan de los demás. Y ahí recuerden el evangelio del joven rico: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es una cuestión bien radical, pero implica que también no desconozcamos que hay gente que tiene capacidad de hacer riqueza y hay gente que no tenemos capacidad de hacer riqueza. Eso es clarísimo, porque somos diversos. Entonces la iglesia tiene una fórmula, ¿verdad? Hablo desde lo que yo estoy, aunque conozco varias iglesias, y la fórmula es: sobre toda riqueza pesa una hipoteca social. Es decir, si usted tiene capacidad de generar riqueza, usted tiene la responsabilidad de ir generando equidad y justicia. Es decir, los ricos son malos, no son malos. Lo importante es cómo entramos en otra dimensión antropológica, en otra dimensión cristiana, ¿verdad? Aquí hay excelentes empresarios que pagan más allá de lo que la ley dice. ¿Por qué? Porque ellos dicen, el salario legal es este y este. Y piensan, no hombre, pero ese salario legal no es justo.
Entonces hay empresas aquí que pagan por encima del salario mínimo porque están buscando un nuevo tipo de justicia, ¿verdad? Entonces esta no es una confrontación pobres y ricos, sino que hay que verlo como una forma de convivencia que está mal planteada. Entonces aquí vienen los escándalos. La pirámide de las personas, ven el punto rojo en la pirámide verde, ¿verdad? Y la pirámide de la riqueza o de los bienes, que es el factor amarillo. Pues el grupito de personas que está en la cúspide es la que tiene el acceso a la mayor parte de riqueza. Eso, de alguna manera, hace que esta convivencia sea constreñida y violenta, por cuanto impide el desarrollo de los otros que son como yo. O sea, no nos reconocemos como especie, nos endiosamos, ¿verdad? Bueno, de ahí que la solidaridad es un imperativo tanto para el que tiene como para el que no tiene, porque somos fundamentalmente seres humanos. Sintetizando, el diálogo y la negociación se convierten en imperiosa necesidad. El rechazo de esto es ir en contra de nuestra propia naturaleza. Si nosotros rehusamos el diálogo y la negociación en cualquier problema, en cualquier circunstancia, nosotros estamos haciendo un rechazo de nuestra propia naturaleza. La violencia, por ejemplo, las armas, desdicen el desarrollo del ser humano. Y en esto de las estructuras, fijémonos en la estructura piramidal. La escuela es una estructura piramidal. Debería ser diferente. La escuela debería ser circular. ¿En qué sentido? En acoger la diversidad de personas que somos. ¿Por qué? Porque ya la misma ciencia ha demostrado que tenemos inteligencias múltiples. Hay gente que puede no ser buena en una cosa, pero es excelente en otra. Entonces, la escuela no se abre a la diversidad. Todo lo maneja desde una óptica lógica matemática y sobre todo una lógica económica. Y decir, y hasta los cuadros que hacemos, estos son los mejores, los excelentes, estos son los muy buenos, estos son los buenos y estos son, los humildes, los topaditos. No, eso es una equivocación y lo único que hace es frustrar a gran parte de los estudiantes. Es parte del esquema que genera el sistema para no permitir las oportunidades de toda la gente, ¿verdad? Por eso nuestros sistemas educativos son excluyentes, expulsan gente. De hecho, muchos pandilleros que están en la calle han sido gente expulsada del sistema educativo, lo cual es una falta primaria. La escuela es responsable de la violencia. Bueno, en cuanto a estructura, la iglesia es una estructura bien marcada piramidal. Eso contradice el mismo espíritu de Jesús. Eso hay que cambiar también, tanto en la escuela como en la iglesia. Como tenemos relaciones más circulares, ¿sí? Más de frente a frente, más de cara a cara. Los partidos no vale ni la pena ni poner como ejemplo. Más piramidales no pueden ser. Ya el que está investido, este va a ser el candidato y este tiene que ganar, aunque haya gente dentro del partido con más capacidad y con más visión, pero si el tonto ha sido electo, a ese hay que apostarle. Y las pandillas son una realidad atroz de una estructura piramidal, ¿sí? Hay en la calle muchos hipotes pidiendo coras, muriéndose de hambre, pero la gente que está en la cabeza no tiene problemas de alimentación, de casa, de vehículos, de teléfonos buenos, de motos buenas, ¿sí? Entonces hay una realidad piramidal, tan piramidal que las mujeres no tienen ningún papel, ninguna importancia, son simples objetos. Entonces esa misma estructura que vamos a criticar en toda la realidad y en todos los ámbitos, pasa en la familia. Ahora bien, ustedes no se claven, mi familia como es piramidal, porque cuando llega mi tata es palabra de Dios, o cuando lo que dice mi mamá es palabra de Dios. No, revisen, pero revisen no para confrontar, sino para reflexionar cuál es el tipo de familia que yo quiero formar. Una familia piramidal o una familia más circular, ¿verdad? Es decir, donde todos tengamos la palabra, donde podamos compartir, donde podamos pensar juntos. Eso es bien importante. Entonces, es un camino hacia la construcción de una nueva cultura, un camino de humanización. Y eso parte
parte de un primer paso. ¿Qué tipo de familia va a formar usted? Entonces mi propuesta esa es propuesta personal mía. Yo creo que hay que hacer una revolución de nuestra vida cotidiana. Y para hacerla, revolución no tiene que ver, la palabra revolución no tiene que ver con violencia. Hemos trastocado eso. Entonces, los 3 pasos serían: 1, renuncia a la violencia, a todo tipo de violencia. A veces solo identificamos la violencia con lo físico. No, la violencia es muy amplia. Entonces, primer paso, yo les preguntaría: ¿ustedes renuncian a la violencia? ¿A todo tipo de violencia? Si dicen que sí, qué bueno. Segundo paso, el diálogo como herramienta fundamental para transformar conflictos. El diálogo como la herramienta para afrontar cualquier problema, cualquier situación, cualquier trabajo. Y eso pasa porque hasta en los trabajos de grupo no hay diálogo, ¿verdad? No incentivamos, no motivamos. Y tercero, ir a la raíz de los problemas. Si tenemos una visión superficial, vamos a tener una visión confrontativa. Hay que ir a la raíz de los problemas para entender por qué las personas actúan de esta o de otra manera, ¿verdad? No tener una visión tan pobre. Entonces, yo creo que este es un requisito si queremos tener una verdadera transformación en nuestro país. Y por último, este cuadrito a mí me gustó bastante. Dice que le preguntaron al gran matemático árabe Al-Khawarizmi sobre el valor del ser humano y este respondió: si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros, para que vean que la matemática sí sirve también. Así de sencillo. Sin valores éticos ni principios sólidos no queda nada, solamente delincuentes corruptos y malas personas. Gracias, espero que esta última parte de la lección sirva bastante y que nos saque del estancamiento en que estamos. Muchas gracias.